Somos Rolling the Planet y esta es la moto que llevaremos durante la segunda etapa de la Vuelta al Mundo en moto. La decisión ha sido dura, pero al final nos hemos decidido por la GS850 modelo Adventure. Más adelante os contaremos por qué fue esta la candidata y no otro modelo. Y por fin tenemos los dichosos papeles para poder dar la vuelta al mundo. Uno es el carnet de pasaje y otro es la visa para Irán. Ha sido horroroso conseguir este papel. Hemos tenido que ir a varios bancos y casi hipotecarme para que me lo pudieran dar. Y es que es un papelito lleno de recortables que tienen que ir sellando en la entrada y salida de cada uno de los países a los que vamos yendo, obligatorio para Irán, obligatorio para la India, obligatorio para Nepal. Y como esté mal sellado tanto la entrada como la salida en alguno de estos documentos, a la vuelta a España no te devuelven todo el dinero que has puesto. Así que más vale fijarse, pero bueno, ya tenemos pase. Y esto, la visa para Irán, que igual hemos tenido que ir 2 veces a la Embajada de Madrid e incluso mandar por correo nuestros pasaportes. Pero ya lo tenemos. Ahora empieza la vuelta al mundo. Y nos encontramos en la ciudad de Murcia. Hemos venido desde Salamanca para iniciar la segunda etapa de la Vuelta al Mundo en moto. Esta vez el equipo está completamente renovado de arriba abajo. Hemos cambiado la moto, hemos cambiado los trajes, los cascos, todo ajustado porque nos dirigimos directamente al tercer mundo. Este va a ser un viaje de entre 15 y 30.000 kilómetros, por lo menos. Nos adentraremos en lo profundo de los Himalayas, zonas de difícil cobertura y seguramente de difícil acceso a agua potable, recursos sanitarios, así que hay que ir preparado para la mayoría de las circunstancias. Esta es la moto, la tenemos repleta de todo tipo de accesorios. Normalmente la gente que hace estos viajes suele ir solo. Nosotros hemos tenido que apañar todo para 2 personas. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a base de bolsa lateral, con bolsa de depósito, una bolsa. Lo que tenemos aquí es un pequeño tubo donde van todas las herramientas, otra bolsa externa y sigue y sigue. Esto de aquí, el accesorio para la GoPro, el top case, otra bolsa. Por ahí dentro hemos conseguido esconder otra pequeña bolsa. Aún queda esta bolsa para meter encima del top case, que si tenemos en cuenta que va a ir ahí y el tamaño de Mari, pues seguramente la bolsa nos caiga a una altura así y Mari, su cabeza llegue por aquí. Ya veremos cómo se da y si no partimos en barras, chasis o algo por el exceso de carga. Así que nada, iniciamos la segunda etapa, Vuelta al Mundo en moto. A ver hasta dónde llegamos. Después de meses preparándolo, lo conseguimos. Estamos en marcha rumbo a Malasia. 2 personas, una moto y demasiado equipaje. Y es que entre tantas gestiones y preparativos no hemos tenido tiempo de probar cómo iba la moto cargada, ni tampoco de colocar bien las cámaras. Ni siquiera hemos pensado en cómo repartir los pesos. Resultado, vamos pasados de peso y se nota. Madre, esto va tocando fondo casi. Madre mía. Hostia, un stop. No pasa nada. Ahora tengo que frenar 10 metros antes con el peso que llevo. 31 grados para la salida. Aquí vamos, ya. Pero mira que bache. Opa. Bueno, parece que la suspensión nos soporta de momento. Ahora que hay otro, a ver qué tal se comporta un poco más rápido. Vea, perfecto. La moto va inestable, el manillar baila en las curvas y cada bache nos lo recuerda. Pero también sabemos que esto es parte del viaje. Hay cosas que no se pueden ensayar y el verdadero aprendizaje empieza ahora, en la carretera. Hoy nos toca ajustar, improvisar, aprender y seguir adelante. Porque esto no es solo un viaje de miles de kilómetros, es un aprendizaje continuo. Operación Culebra Blanca. A ver, hemos puesto la moto inclinada en cuesta y va cargadísima de peso. Entonces ahora no conseguimos enderezarla. Voy a subirme desde este lado. Buah, la flipas. Empuja desde aquí. ¿Desde donde estás? Sí. Con el culo. ¿Da otra vuelta? Y ahora empuja. A ver si... Oh, sigue. Impresionante. Por esto hay que llevar un Sherpa siempre contigo. Ya está. Lo hemos conseguido sin darnos la piña. Bueno, lección número 1. No aparques en cuesta.
Y esto lo hemos tenido que aprender hoy por las malas, pero lo hemos aprendido. Es que esto pesa como un muerto, tío. Claro, es que casi la vuelco, tío. Si me bajo así, estoy acostumbrado a poner aquí el pie y subir. Pero claro, con tantísimo peso, si apoyo aquí el pie, es una burrada, el peso. Noto cómo se hunde. En una de estas parto el caballete. Vamos a ver si conseguimos salir de aquí antes de que Mari se cueza. Llevamos tanto peso que casi no me sube la pata de cabra. Mira, Ah, gracias. 95. Perfecto. Vaya. Con el empleado. Ha sido una de le echo aquí al coche y ya que estás te echas tú. Problema tuyo. Uf, Cristo santo. ¿Cuánto le he echado? 20 litros, 31 pavos. Bueno, a ver en horita y media cuánto nos sale echarle los 20 litros. Lo mismo se nos queda a 15, espero. Ya veremos. Y oficialmente hemos llegado a Reus. Ahora toca descargar por completo la moto. Hemos encontrado un parking público para poder dejarla, pero claro, teniendo en cuenta que llevamos todo con alforjas de tela, a excepción del top case, tienes que desmontar absolutamente todo y mañana volver a montarlo todo. Lo bueno es que hemos llegado bastante prontito, vamos a descansar y mañana más. Pues segundo día y nos encontramos en Reus. Hemos tenido que ir ya a urgencias por la reacción alérgica que ha tenido Mari en la espalda. Le han puesto corticoides para parar un tren, un gel especial y una pomada. Ahora resulta que también le ha crecido la cabeza, así que vamos a comprar un casco nuevo. Vamos a una tienda que se llama Motocross Center. Estos son imprevistos del directo, cosas que uno no se da cuenta si no ha ido probando la moto hasta que no sale. Haces 1000 preparativos, compras todo el equipo, pero hasta que no sales y pones todo en marcha no sabes realmente que funciona, que no funciona o incluso si te has olvidado algo. Ya más adelante veremos todo lo contrario, que nos sobra. Así que nada, vamos a ver si le compramos el equipo a la pobre Mari. Ya sí o sí rumbo a Barcelona. Aquí estamos, motocrosscenter.com. Vamos a ver si encontramos un casco para Mari y que no le reviente la cabeza en una de estas. Pues fracaso absoluto porque solamente tienen el Aerox Commander y el HJC. Así que nada, vamos a seguir buscando y si no pues tendremos que tirar de otras marcas para que vayamos diferentes, pero bueno. Pues misión fallida, lo hemos intentado en 2 tiendas y nada de nada. Así que la siguiente opción será Barcelona. Espero que no le crezca mucho el chichón que se le está formando a Mari en la frente desde aquí hasta allí. Barcelona es una de las ciudades con más vehículos a 2 ruedas de España, por no decir la que más. Así que espero que allí dispongan de este casco, que además es un casco super ventas. Vamos allá. Pues nos vamos. Vamos allá. Ay, ay. Las subidas son lo mejor. Ahí está. ¿Cómo baja la suspensión? miradle mucho. Te ves Malasia. Hasta el fin del mundo. Las despedidas son lo más duro de este viaje. La parte menos agradable. Pero bueno, tenía que pasar. Rumbo a Barcelona y después Francia. Vamos allá. Acabamos de llegar a Hospitalet, en Barcelona. Hemos encontrado una tienda de motos en la que además tienen descuento en el casco que necesita Mari. Es el mismo, pero la talla S. Ya sale con el casco nuevo, otra talla y a ver si conseguimos venderlo por aquí. Y mañana para Francia. Para hacer 8 kilómetros, Google Maps me da 40 minutos. Vamos a tener que apurar al máximo. 41 minutos, 9 kilómetros ahora. Poco a poco descansamos y salimos de aquí cuanto antes. Esta es una de las cosas por las que le entran a uno mil y una ganas de salir del primer mundo a veces y lanzarse a lo desconocido. Aunque según la zona, India y todo eso debe ser una auténtica locura. Ya lo veremos. Vamos allá. Ahora hay que subir aquí. Oh, Dios. Vale.
todo controlado. Ahora hay que poner la recta. Vale. Estamos ready. Vale. Bueno, pues así podremos irnos. Mírala, qué colga. Hoy nos hemos despertado con una mala noticia, y es que al parecer se han bombardeado mutuamente Israel e Irán. Y Irán era el único paso que teníamos disponible en la ruta, así que vamos a tener que buscar alternativas. Si tiramos hacia el norte nos vamos a encontrar entrando en Rusia, con la zona del conflicto bélico que hay ahora mismo con Ucrania. Si tiramos hacia el sur nos vamos directamente a la zona de Gaza y todo esto, y por eso precisamente queríamos atravesar Irán en línea recta por el norte, pero justo es la zona que han bombardeado la capital, así que no sé, ya veremos, porque prácticamente vayas por donde vayas entras en una zona en conflicto bélico. Yo creo que cuando lleguemos a la zona de Turquía ya se decidirá en función de cuál sea el menos peligroso. Ya nos estamos acercando a la frontera con Francia, ya se empiezan a ver las primeras fortificaciones a medida que nos acercamos a la frontera de los dos países. Vamos a atravesar Montpellier, 500 metros para Francia. Debe de ser por aquí donde se supone que nos vamos a quedar a hacer noche, cerquita de las vías del tren. Casi parece una estación medio abandonada. ¿Dónde me mete la Mari? Fíjate en eso. Ahí están como los controles manuales para mover las vías. Madre mía, ¿dónde me ha metido la Mari? Creo que es aquí. El pasaje de serpientes. Madre mía. ¿Es esto? Booking. Flipas. Bueno, pues aquí es. Bueno, puertas automáticas. Esto ya un toque de business. Madre mía. Hay que hacer. Hostia puta. Ya verás cuando me metan en un camino complicado de verdad. Me van a caer porrazos como panes. A ver si podemos dejar la moto cerquita para descargarla. Vaya pinta tiene esto. Mira, ahí están las escaleras. Hostias, tú, un pelícano, Bueno, pelícano, un pavo real. Un pavo real. Flipas. Así, en mitad de la nada. Qué fuerte. Esto sí que no me lo esperaba. ¿Quién tiene un pavo real en el jardín, tío? Debe ser aquí. Un gato. ¿Y es esto o qué? Vamos allá. Sí. Vamos a ver si engrasamos un poquito la moto. Hay que lavar y engrasar la cadena. ¡Opa! Bueno, hora de salir. Pues empezamos nuevo día. Vamos a ver qué nos depara hoy el destino. El plan es salir de Francia atravesando todos los Alpes y meternos de lleno en Italia. Espero que ya después prontito nos metamos donde empieza la aventura. Tengo muchísimas ganas de Montenegro, del Parque Nacional de Durmitor. Bueno, allá vamos, mundo. Y esto que ves ahí delante es el interior de los Alpes franceses. Estamos a puntísimo de entrar ya en Italia. Cuando salgamos de Europa entraremos en nuestros queridos caminos a tocar un poquito de nacional y un poquito de tierra, que es donde se encuentran las joyas escondidas. Alto peaje. Y esto es la frontera con Italia y el peaje. Bonjour, hola. Está verde para entrar en Italia. Oh, guay, buongiorno. Contra todo lo esperado, queridos amigos, Italia tiene un precio de gasolina caro. 21 litros, 43 pavos. Al final lo barato va a ser en España. Pues esta es otra cosa. Ya estamos en la bella Italia, directitos a los volcanes. Debe ser justo por aquí. Uno de los primeros tramos de off-road. Mira qué bonito todo. Eso es lo bueno de encontrar estos sitios en mitad de la nada, que descubres paisajes nuevos cada día y te metes en las zonas donde normalmente no se llegaría.
Tenemos un aviso de tormenta en destino en la frontera con Croacia. En principio es tormenta eléctrica. Bache, uah, bache, uah, bache, uah, bache, uah. Madre mía. ¿Cómo está esto? ¿Y cómo estoy yo? De madre. Vale. Uah. Hasta que le pille el truco a esto. Vamos allá.